5, 4, 3, 2, 1. Hola a todos, espero se encuentren muy bien en este día. Mi nombre es Juliana Pinzón y para hoy tendremos un tema muy especial del que hablaremos con la idea de conectarnos con las personas más cercanas a quienes sufren el trastorno que tenemos como tema para hoy. Vengo acompañada de dos colegas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Juliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Lizeth Leiva y en el podcast del día de hoy vamos a brindarle muchísima información a todos los padres de familia y cualquier persona, por supuesto, que esté interesada en el tema de trastorno de apego reactivo. Hola, buenas tardes, me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Mi nombre es Luis Ortiz, espero hayan tenido una espectacular semana. Hoy los voy a estar acompañando en este podcast educativo que ya como mis colegas lo dijeron, aquí todos son bienvenidos para enriquecer sus conocimientos. Bien, nuestro tema tiene varios puntos importantes que tendremos en cuenta para trabajar. Cada ítem nos menciona características que hacen parte de este trastorno y que nos dan cuenta de lo que es y cómo afecta las áreas de ajuste de quienes lo padecen. Voy a iniciar contándoles que el trauma y los trastornos relacionados con factores de estrés son trastornos en los que la exposición a un evento traumático o estresante aparecen de manera muy explícita como un criterio diagnóstico, que es lo que vamos a ver más adelante. Los trastornos son el trastorno de la relación social desinhibida, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, los trastornos de adaptación y finalmente el trastorno que trabajaremos hoy, que es el de apego reactivo. Ese trastorno tiene unas características con las cuales podemos definir si el niño presenta o no esta afectación. Básicamente tiene un patrón de conductas de apego que no son las adecuadas para la edad del desarrollo en la que se encuentra el niño. ¿Qué podemos identificar en el niño? Como características principales y que nos pueden dar el indicio de alguna alteración está la falta de apego o un apego poco desarrollado entre el niño y sus cuidadores adultos. Esto se da cuando el niño siempre es un poco distante con las personas que cuidan de él. Los niños con ese trastorno de apego reactivo tienen la capacidad de crear apegos selectivos. Básicamente esto es lo que se piensa, ¿no? Pero a veces, por las limitadas oportunidades que tienen durante su desarrollo temprano, los niños no muestran ninguna clase de manifestación de apego selectivo. Bueno, ¿y esto qué traduce? Quiere decir que cuando los niños tienen problemas, ellos no muestran ningún intento de obtener consuelo de sus cuidadores y tampoco buscan apoyo ni buscan protección ni el cuidado que el adulto les puede brindar. Además, podemos tener en cuenta el hecho de que un niño con ese trastorno, al tener dificultades o alguna situación que lo afecta, suelen tener una respuesta mínima a los intentos que hace la persona que lo cuida, digamos, cuando lo quiere consolar, el niño no reacciona y no expresa emociones. Eso quiere decir que ese trastorno se caracteriza por la ausencia de buscar consuelo y la poca respuesta a las conductas de consuelo. Algo que también debemos tener en cuenta es que los niños con trastornos de apego no muestran sus emociones positivas durante sus interacciones diarias con los cuidadores o con los adultos que están en ese momento con ellos. En estos niños se encuentran siempre ausencia de emociones positivas como una respuesta. Es muy común que en estos niños también se vea comprometida su capacidad de regular las emociones. Es tanto así que algunos niños presentan episodios que muestran emociones negativas, muestran emociones de tristeza, de miedo o también emociones de irritabilidad que no se explican fácilmente. ¿Por qué? Porque es que ocurren en momentos o situaciones que no amerita una emoción, que no amerita una emoción así como el niño acaba de tener. Sí, de pronto lo hacen en momentos que no están acorde a la situación. Algunas etapas del desarrollo no le permiten al niño desarrollar el adecuado apego selectivo. Por ende, no se debería realizar un diagnóstico del trastorno de apego reactivo. En los niños que son muy pequeños no es lo ideal. Ellos como no tienen la capacidad tal vez de crear los vínculos, entonces por esta razón solo pueden ser diagnosticados a partir de los 9 meses.
y esto se da también hasta los 5 años. ¿Cómo se puede diagnosticar? Con claridad. Bien, para hacer un diagnóstico correcto, lo primero que tenemos que hacer es ir a los criterios diagnósticos. Estos se encuentran en el DSM-5. Allí nos muestran qué debemos tener en cuenta para definir si el niño está o no afectado por este trastorno. Hoy los vamos a referir para que ustedes los tengan en cuenta, tomen apuntes y presten mucha atención porque los voy a leer de manera textual como aparece en el DSM. Bueno, estos criterios inician con un punto A que nos habla del patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos que se manifiesta por las dos características siguientes. Primero, el niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. Segundo, el niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes. 1. Reacción social y emocional mínima a los demás. 2. Afecto positivo limitado. 3. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con los cuidadores adultos. C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. Primero, negligencia o carencia social que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. Segundo, cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable. Por ejemplo, cambios frecuentes de custodia. Tercero, educación en contextos no habituales que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo. Por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. D. Se supone que el factor cuidado del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A. Por ejemplo, las alteraciones del criterio A comienzan cuando falta el cuidado adecuado del criterio C. E. No se cumplen los criterios para el trastorno del espectro autista. F. El trastorno es evidente antes de los 5 años. G. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Persistente. El trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. Especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Bueno, básicamente estos son los criterios que debemos tener en cuenta para definir si un niño tiene o no el trastorno de apego reactivo. Pero algo muy importante también debemos tener en cuenta y es que hay unas características asociadas que apoyan este diagnóstico, como el hecho de que ese trastorno se da en niños con retrasos en el desarrollo, especialmente con retraso cognitivo y el lenguaje, y también está asociado a estereotipias y a algunos signos de negligencia muy grave, como lo es la desnutrición o los signos de déficit de atención. Bueno, pensemos en un beso, un abrazo, una caricia. Todo ello tiene algo en común. En la mayoría de los casos se llevan a cabo con cariño y a la mayoría despiertan sensaciones de calidez y afecto. Imaginemos por un momento que nunca hemos recibido ninguno en la infancia o que lo hemos hecho pero sin que se haya manifestado ningún afecto o emoción en ello. Imaginemos también que siempre nos hemos sentido secundarios, poco importantes para nuestros seres cercanos. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos relacionaríamos con los demás? ¿No sería raro que ello nos provocara grandes limitaciones, que marcarían y dificultarían nuestro desarrollo como personas y nuestras relaciones sociales? Esto es lo mismo que les ocurre a aquellas personas con trastorno de apego reactivo. En general, el sujeto se siente poco importante y valorado y no posee ninguna vinculación emocional potente con ellos. Este patrón de inhibición se mantiene no solo con sus cuidadores, sino también a nivel social,
expresando dificultades para reaccionar emocionalmente al entorno social y manifestando con cierta frecuencia irritabilidad, tristeza o incluso miedo de los cuidadores aún en situaciones que no les suponga una amenaza. Es frecuente que expresen poco sentimiento o emociones positivas en la interacción social. Resulta más frecuente en familias en que los progenitores tienen pobres habilidades parentales o en las que tienden a no expresar sentimientos, que son muy fríos. Es habitual que se den en familias desestructuradas que no ofrecen ni suplen las necesidades básicas del menor. También es posible que hayan dado violencia intrafamiliar, sea o no física, o se dirija o no al menor en cuestión, o abusos sexuales. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda producirse en familias sin grandes dificultades a nivel socioeconómico, siendo lo definitorio el hecho de que no han satisfecho o no han sabido satisfacer suficientemente las necesidades de afecto, o bien han resultado excesivamente ambivalentes en la expresión de la afectividad hacia el sujeto en cuestión. También pueden tener este trastorno menores que hayan pasado por diversos cambios de cuidadores principales, por temas de custodia o aquellos que hayan sido educados en instituciones o contextos como orfanatos, en que no se les ha dedicado suficiente tiempo ni se atiende suficientemente a sus necesidades afectivas. Pero debemos tener en cuenta que la vivencia de estas circunstancias no tiene por qué causar un trastorno. Además, debemos tener en cuenta que el desarrollo del trastorno de apego reactivo se encuentra principalmente en el cuidado insuficiente durante los primeros años de vida, como ya lo había mencionado mi colega Juliana, entre los 9 meses y los 5 años, en el que el niño no ha recibido suficiente afecto ni suplido sus necesidades emocionales de cuidado, cariño y protección. Del mismo modo, encontramos factores biosociales, que como ya lo había mencionado, los padres que dan a sus hijos en adopción tienden a ser menores. Sí, entonces estos padres tienden a ser más ambivalentes en sus sentimientos hacia el embarazo, lo que crea mayores posibilidades de que sean involucrados en conductas de riesgo para el bebé. Asimismo, las madres tienden a recibir menos cuidados adecuados durante el embarazo. Los padres adoptivos son diferentes de los padres naturales en al menos tres aspectos. El primero, son mayores que los padres biológicos. El segundo, por lo general están altamente sensibilizados a los problemas del desarrollo de los hijos. Y tercero, conocen las redes de apoyo como resultado del estudio del que han sido objeto. Y también encontramos factores ambientales, como lo es la negligencia social. Es el factor más conocido en este trastorno. Sin embargo, la mayoría de los niños gravemente descuidados no desarrollan esta enfermedad. El pronóstico depende de la calidad del ambiente de cuidado después de la negligencia grave. Esto quiere decir que lo más importante para que un niño no padezca de este trastorno es el cuidado y atención que se debe brindar para que él se sienta en un excelente ambiente. Bueno, pues este trastorno se ha evidenciado en diferentes culturas del mundo. Sin embargo, se debe tener bastante precaución al diagnosticar en cualquier cultura que no se ha estudiado este tipo de trastorno. Entonces, pues nada, es muy importante ver cómo en qué tipo de cultura se va a diagnosticar y aparte, pues ser muy cuidadosos y cautelosos, ya que hay bastantes, bueno, hay otro uno de los trastornos que también es parecido a este y más adelante se los voy a explicar. En sus consecuencias encontramos que la dificultad es pues es bastante la dificultad que tienen los niños pequeños para relacionarse de su misma edad o con alguien un poco más adulto o bueno, la persona que está a cargo de ellos. Este es un trastorno como les estaba diciendo, es muy parecido al trastorno del espectro autista, porque, bueno, pues por lo general no suelen prestar mucha atención a la historia del pequeño y esto es lo que debemos hacer nosotros, prestar bastante atención a la historia de ellos y pues por lo general los niños con el trastorno de apego reactivo sufren de un abandono extremo,
Por eso se empieza a evidenciar este trastorno. Se puede diferenciar notablemente del trastorno del espectro autista, ya que en este trastorno sí se presenta más dificultad en la comunicación, como ellos pues empiezan a hablar con alguien. Se les dificulta entablar una conversación duradera. En cambio, en el trastorno de apego reactivo logran tener una buena comunicación cuando se entra en confianza. Pues es bastante difícil que ellos entren en confianza, pero pues lo pueden lograr. Ahora bien, una comorbilidad al abandono conjuntamente con el trastorno de la vinculación reactiva, entre las que están los retrasos cognitivos, los retrasos del lenguaje y algunas afecciones médicas, tales como la desnutrición severa, pueden acompañar a los signos de esta enfermedad. Los síntomas depresivos también pueden existir en el trastorno del apego reactivo. Bueno, chicas, para concluir este podcast, es importante resaltar que la etapa de la niñez es la más importante, ya que es donde se desarrolla su potencial, su salud tanto física como emocional. Por ello, es una etapa fundamental en la vida de las personas, así como una infancia sana en un ambiente acogedor genera una gran persona adulta. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Luisa, tienes toda la razón. La niñez no es solo un término, es también una etapa básica en el desarrollo humano y es la fase más importante para cada persona, pues aquí es donde el ser humano define casi la totalidad de su vida futura. Por ende, es importante que haya progreso positivo en cada etapa del desarrollo y que éstas surjan de manera adecuada. Si no se le hace oportuno acompañamiento a un niño desde su nacimiento, puede entonces acarrear problemas en el desarrollo psicosocial y emocional, como ocurre con los niños que padecen de ese trastorno, ¿no? Que fracasan al formar el vínculo esencial que se desarrolla entre el niño y su cuidador primario. Y sucede a menudo en niños que han sido sometidos a un abandono o que han sido sometidos a un abuso extremo o que han experimentado cambios repetidos en los cuidadores, ya que estos les dan oportunidades limitadas para formar los apegos selectivos por tanto cambio, ¿no? Como aporte final, quiero mencionar que es necesario psicoeducar a quienes padecen el trastorno y a los cuidadores principales. Básicamente, el tratamiento para el trastorno de apego reactivo en general involucra tanto al niño, que es el que está diagnosticado, como a sus cuidadores, los que tiene en la actualidad. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué pasa aquí? Se habla de que la psicoterapia para el niño, la terapia familiar, el entrenamiento para los padres y los servicios de educación especial escolar son muy útiles para que se les pueda hacer un tratamiento a estos niños y a estas personas para poder obviamente mejorar su condición. Bueno, pues Juliana y Luisa siento que están en toda la razón, o sea, tienen muchísima razón en lo que están diciendo, pero también debemos nosotros como padres estar atentos a nuestros niños, ¿no? Ya que cualquier síntoma o signo que ellos presenten, se puede prevenir cualquier complicación que los niños tengan o presenten, ¿no? A veces no estamos como 100% hacia ellos, entonces esto pues también los perjudica a ellos, ¿no? Bueno, nada, espero pues a todos les hubiese gustado este podcast, que haya sido de su agrado y pues mucha adquisición con muchísimo conocimiento. Hasta luego, chicas, que estén bien. Que estén bien.